vez que se habla de los trastornos de la alimentación, pensamos en jóvenes y adolescentes, pero los especialistas están muy preocupados por un nuevo fenómeno: los nenes. Sí, chicos de menos de 12 años que ya sufren ese problema de salud. El detrás del "no me gusta" hablan sus papás. Uno normaliza que a los chicos les gusten mucho determinado alimento y en realidad no. Cuando pasa eso, algo pasa. Siendo a un bebé, no quería que le den la leche. La comida a veces la encontrábamos en la basura y él nos decía que se había comido todo. A partir de la pandemia, el crecimiento de los trastornos alimentarios se dio de una manera exponencial. Hemos recibido niños muy pequeños con trastornos alimentarios. Y cuando digo muy pequeños, estoy hablando de niños de un año y medio. Soy mamá de un nene de 5 años y medio que empezó hace más o menos 3 años a tener selectividad alimentaria. Primero empezó a no querer comer frutas y con el tiempo empezó a dejar de comer carnes y ya en la última etapa solamente quería tarta de calabaza. Empezó haciendo, primero no queriendo comer alimentos y después empezó a hacer arcadas frente a determinados alimentos. Por ejemplo, el queso derretido, que era algo que antes comía y de golpe un día no quiso más y le generaba arcadas. La angustia que uno vive como papá es enorme porque sentís que está limitado. No sabíamos qué hacer. Primero, nos frustrábamos, nos enojábamos, a veces hacíamos la comida o hacíamos determinadas comidas de determinada manera y servías el plato y no querías saber nada. El detonante de empezar o buscar un tratamiento que lo pudiera ayudar fue cuando nos fuimos a unas vacaciones en un lugar donde había muchos restaurantes y no podíamos ir a comer porque se abrumaba con los olores y los platos de toda la gente que veía pasar. Entonces íbamos con el celular, mi cartera que tapaba mi plato, la mochilita de él de juguetes que tapaba el plato del papá y él era esto, abstraído con la pantalla. La participación de las familias en los tratamientos en SEDA es fundamental y en la clínica con niños es, diría, indispensable, excluyente. Los padres participan prácticamente de todos los espacios del tratamiento, incluyendo a veces también las entrevistas con los niños. Es necesario invitar a los padres a jugar, poder trabajar el vínculo entre niños y sus familias. Y por otra parte, los psicólogos también en SEDA acompañamos a las familias a entender de qué se trata el síntoma alimentario, entender que no se trata de una cuestión de voluntad ni de capricho. Nos dijeron que su trastorno o lo que a él le estaba pasando era compatible con un trastorno que tenía un nombre, se llama trastorno TERIA. Es un rechazo al alimento por cuestiones sensoriales. Es decir, por la textura, por el olor, por el color. Con Manu tuvimos una cuestión con el tema de la alimentación. Siendo a un bebé, tenía una restricción con el tema del alimentario, no quería que le den la leche, ni siquiera la que había dejado mi mujer. Ahí ya Manu presentaba rechazos a la comida. Luego va pasando el tiempo, Manu ya es un poquito más grande, ya empieza a hablar. Si bien no podía verbalizar, no nos podía contar qué era lo que pasaba, su restricción continuaba. Y para este momento él ya nada más comía pastas, harinas. El hecho de ir a la casa de un amiguito implicaba que Manu tenía esta restricción. Había que comentárselo y él iba a comer solo fideos ese día. Felipe tuvo un trastorno alimentario, comía muy poquito, siempre dejaba comida, tardaba hasta 2 horas en terminar un plato de comida y ni siquiera lo terminaba. Empezó a bajar muchísimo de peso. Cada vez que lo llevamos a un control pediátrico, el percentil de peso estaba cada vez más bajo. Eso hacía que empiecen a sonar alarmas a nivel de salud. El crecimiento no era el que correspondía, empezó también a dejar de crecer. Como mamá, la situación es totalmente frustrante porque sentís que no puedes hacer nada, que tratás de llegar a tu hijo y no podés. Aparte, empieza a participar la familia, empiezan a dar opiniones. No, ponelo en penitencia, sacale la computadora, no lo dejes ir con los amigos, obligalo a comer. Felu llegó a pesar 23 kilos, cuando tendría que estar arriba de los 30. Entonces ahí fue cuando también me trato de contactar con especialistas en esto. Tenía que ir 2 veces por semana al psicólogo,
una vez por semana la nutricionista. Nosotros teníamos como papás un acompañamiento de orientación a padres donde nos iban ayudando con distintas estrategias también para poder sostener límites, para poder cambiar estrategias de la dinámica familiar. Y se encargó de forma multidisciplinaria. Hubo un montón de profesionales que lo trataron en simultáneo, todos al mismo tiempo. Nos acompañaron tanto a nivel nutricional, recomendándonos diferentes tipos de menú, diferentes tipos de comidas que a uno le podían gustar. Las hacíamos con él, medio jugando, porque nos ayudaba a preparar las comidas. Trabajamos interdisciplinariamente, esto lo resalto porque es un trabajo muy completo y integramos las perspectivas de los distintos profesionales de la salud para garantizar que los tratamientos sean eficaces y que lleguen a la cura en el menor tiempo posible. Buscamos todo el tiempo distintas alternativas para bajar los tiempos de tratamiento y que no haya tanto daño a nivel orgánico. Felipe ahora está bien, hace casi un año que le dieron de alta. La verdad que la angustia la pasamos, fueron muchos años de diversos tratamientos. Y haber logrado salir de la enfermedad de Manu fue algo para festejar, la verdad. Y hoy es otra cosa, las comidas se disfrutan, las salidas se disfrutan, los viajes se disfrutan, es otro nene. Y en la sociedad en general diría que se entienda que la salud mental en los niños también importa, ¿sí? Que ocurren cosas ahí, en ese crecimiento, en esa personita que está adviniendo, que es necesario acompañar, escuchar, alojar, contener y también marcar alguna dirección, ¿no? de cómo crecer de la mejor manera posible. Los trastornos de la conducta alimentaria tienen cura.